Y por último, otro elemento que utiliza la reseña crítica son las citas textuales y las referencias bibliográficas. El formato que vamos a utilizar para hacer estas citas textuales y esta referencia bibliográfico es el formato APA, que el formato APA es el que se utiliza actualmente a nivel académico. Por ello, una cita textual sirve para aclarar al lector que lo que se está diciendo son palabras de otra persona. Por ejemplo, si en su reseña crítica colocan ideas del autor o texto de la obra literaria, tienen que citarlo para que no se considere como plagio. ¿Cuál es la estructura de esta cita textual? Primero se coloca el autor, posteriormente entre comillas se coloca el texto o la idea tal cual viene en el libro y posteriormente entre paréntesis se coloca el año y la página. Un ejemplo de una cita textual del libro de Milan Kundera quedaría de la siguiente forma. Entonces, primero debemos de colocar el autor y el autor se coloca colocando su primer apellido, que en este caso sería Kundera, después una coma y enseguida la primera inicial de su nombre, que en este caso es una M por Milan. Y entre comillas, la idea o el texto tal cual viene en la obra literaria, que quedaría de la siguiente forma. Kundera, M, punto, menciona que el mito del eterno retorno viene a decir que una vida que desaparece de una vez para siempre no retorna. Es como una sombra, carece de peso, está muerta de antemano y si ha sido horrorosa, bella, elevada, ese horror, esa elevación o esa belleza nada significa, ¿no? Y una vez que a lo mejor ustedes hagan sus citas textuales, ahora sí puedan argumentar qué me está diciendo el autor, a lo mejor de este párrafo, ¿no? Que viene en el libro. Esto en cuanto a las citas textuales. Ahí no olvidemos colocar el año y la página de donde yo estoy retomando esta idea, ¿no? Que en este caso es, abren paréntesis, colocan la fecha de publicación del libro, que en este caso fue 1996, coma, colocan la P de página, punto, y colocan el número en donde viene esta idea, que es en la página 5. Y después están lo que son las referencias bibliográficas, que las referencias bibliográficas es la fuente donde ustedes están consultando esta información y la estructura de estas referencias bibliográficas se compone de los siguientes elementos: el autor, la fecha, que es el año de publicación, el título de la obra en cursiva, el lugar de publicación y la editorial. Por ejemplo, si al final mi reseña crítica me pide que coloque mi referencia bibliográfica, debe tener estos elementos que les acabo de mencionar. Y estos elementos, según lo encuentro, pues en la misma obra literaria, ¿no? Entonces, primero debemos de colocar el autor, que en este caso es Kundera, que sería su apellido, coma, la primera inicial de su nombre, que es la M de Milan, punto, el año de publicación entre paréntesis, que en este caso fue en 1996, cerramos paréntesis, colocamos punto y después colocamos el título de la obra en cursiva, que en este caso es el nombre de la obra que escribió este autor, que es La insoportable levedad del ser, y debemos de colocarlo en cursiva. Cursiva, después colocamos un punto y posteriormente colocamos el lugar de publicación, que en este caso fue en España. Tenemos España, enseguida dos puntos y colocamos la editorial, ¿no? Que en este caso la editorial es Tusquets Editores. Y colocamos punto.
Y así quedaría mi referencia bibliográfica de este libro. El autor, año de publicación, el título de la obra en cursiva, el lugar de publicación, 2 puntos y la editorial. Por ejemplo, miren, cambiando un poquito de tema. Aquí en esta parte de la editorial también me está hablando a lo mejor del tipo de empresa, ¿no? Que es SADCB. Persona que me diga qué significa SADCB, me lo describe con sus propias palabras, se gana un punto extra, ¿vale? Solamente les doy una idea. Es una clasificación de empresa por su forma jurídica. ¿Qué significa SADCB? ¿Vale? Entonces, en este sentido, mi referencia bibliográfica quedaría de esta forma. ¿Sí? Y también existen lo que son las referencias electrónicas. Por ejemplo, a lo mejor algunos profesores cuando les dejan investigar cualquier tema, les mencionan que coloquen sus referencias electrónicas, es decir, la fuente de donde ustedes están consultando esa información en formato APA. Y la estructura que ustedes deben de utilizar es la siguiente. Autor, es el autor, la fecha, el nombre del artículo y después colocar la leyenda de recuperado él, y en esta parte de recuperado él van a colocar el día que ustedes investigaron ese tema y posteriormente deben de colocar disponible en 2 puntos y colocar la liga o el link. Por ejemplo, si a lo mejor yo les dejé investigar que es una reseña crítica, deben de colocar su referencia electrónica, la fuente de donde ustedes consultaron esta información, y quedaría de la siguiente forma. Prado, que sería su primer apellido, punto, J, que sería la primera inicial de su nombre, punto, en este caso fue 2016, el nombre del artículo es la reseña crítica como fuente principal, punto, recuperado el 8 de abril de 2021, punto, disponible en, y colocan la liga, y así quedaría una referencia electrónica. En dado caso que a lo mejor ustedes estén buscando en internet y no tenga fecha de publicación o no tenga el autor, quedaría de la siguiente forma. Cuando el artículo no tenga autor, se coloca SA, y cuando el artículo no tenga fecha, se coloca SF. Por ejemplo, SA, que es sin autor, después colocamos la fecha, pero como no tiene fecha, se coloca SF, ¿no? Sin fecha. Después la reseña crítica como fuente principal, colocamos la misma leyenda, recuperado el 8 de abril de 2021, punto, disponible en, y colocamos la liga. Entonces, a partir de esto, cuando yo les deje cualquier investigación, deben de colocar su referencia electrónica en formato app, como viene aquí. Por ejemplo, la siguiente tarea que les dejé es que investigaran acerca qué es un ensayo. Entonces, ustedes se van a su navegador, investigan a lo mejor qué es un ensayo. Recordemos que deben ya de evitar consultar información en Wikipedia, en Rincón del Vago, etcétera, ¿no? Por ejemplo, ustedes les dejé investigar qué es un ensayo. Me tienen que colocar su referencia bibliográfica, ¿no? Que es decir, la fuente donde ustedes consultaron esta información. Y quedaría de la siguiente forma. Número 1, que va el autor. En este caso tenemos, como tal, no tenemos un autor de quien escribió este artículo, pero sí tenemos que pertenece a la Universidad de Chile. Entonces, mi autor sería la Universidad de Chile. Lo voy a hacer aquí. Sería autor, sería la Universidad de Chile, ¿no? Sería mi autor. Punto. Después que va la fecha, el año de publicación de esta obra entre paréntesis. Entonces voy a buscar
el año en que fue publicado este artículo, que no viene, por lo regular viene en la parte inicial del artículo. En este caso, como no tiene años de publicación, se coloca s.f. Se cierra, después se coloca el nombre del artículo en cursiva, que en este caso es cómo escribir un ensayo, ¿no? Que en este caso sería el nombre de este artículo, cómo escribir un ensayo. Entonces, paréntesis, punto, cómo escribir un ensayo. Esto va en cursiva, después se coloca recuperado el, en este caso como lo consulté el día de hoy sería 31 de mayo del 2021. Punto disponible en dos puntos, y ahora sí colocamos el link de donde encontré esta información y simplemente la anexamos. Y así quedaría a lo mejor mi referencia electrónica de un tema. Entonces, básicamente eso sería todo, chicos. Y ya saben, la actividad de evaluación es realizar una reseña crítica del libro La insoportable levedad del ser con los elementos que les mencioné, que es introducción, desarrollo, conclusión y colocar la referencia bibliográfica. Y la actividad consiste también en que practiquen el formato APA, que son las referencias bibliográficas y las referencias electrónicas. Van a ser 5 referencias bibliográficas de 5 libros que ustedes tengan y van a ser 5 referencias electrónicas consultando cualquier tema que a lo mejor a ustedes les interese, ¿vale? Como lo vimos en esta parte, solamente quiero esto. Van a investigar un tema y de ese tema me colocan su referencia electrónica. Otro punto importante,